Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Mosquera, estudiante de la Universidad Regional Amazónica Iquian. En esta segunda parte les voy a hablar sobre las EDAR, que es una estación depuradora de aguas residuales. En la primera parte ya hemos visto un sistema de depuración de agua, que eran los lodos activados, y otros dos sistemas más que han sido utilizados últimamente en países latinoamericanos, como ya lo habíamos especificado. Bien, y en este podcast les voy a hablar sobre la CEDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales, que así dicen su nombre. Y para entender un poquito esto, pues la EDAR es una herramienta fundamental dentro del ciclo integral del agua, perdón, al ser responsable de limpiar el agua que utilizamos en las ciudades para su posterior devolución al medio con una alta calidad para alcanzar tal fin. El agua debe pasar por una estricta fase de depuración. Estas las vamos a ver más adelante. Vamos a dar una pequeña introducción a este tema. Y es que en algunas partes del mundo el agua que vierten los núcleos urbanos al medio es tan insalubre que puede llegar a causar la muerte. En otras, sin embargo, esa misma agua posee tanta calidad que se mimetiza a la perfección con aquella que encontramos en la naturaleza. Y nuestra pregunta que nos planteamos es que ¿por qué sucede esto? Y la respuesta queda determinada por la presencia de una EDAR o una estación de depuradora de agua residual. Bien, pues las EDARes o estaciones depuradoras son una infraestructura clave dentro del ciclo integral urbano del agua y al ser responsables pues de mitigar los impactos humanos en el agua derivados de nuestras actividades en las ciudades. En concreto, según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se tratan de las infraestructuras encargadas de recorrer el agua contaminada de las ciudades, transportadas por el sistema de alcantarillado, y para después liberarla de materia orgánica e inorgánica nocivas. Su objetivo es, por tanto, convertir el agua sucia en un agua limpia, que se pueda vertir al medio sin causar impactos nocivos. Bien, antes de su llegada, todos los núcleos vertían sus aguas contaminadas al medio sin ningún tipo de tratamiento. Esta estrategia, que ya estaba reduciendo la calidad del agua natural en muchos lugares, se intensificó con la llegada de la revolución industrial. Y hasta el punto incluso muchas de ellas no eran aptas ni para el baño. También había bacterias fecales, cianobacterias y otros contaminantes que se transportaban directamente a los ríos, provocando que muchas de las aguas que fluían para ello, así como en los lagos y mares, y quedaron totalmente inutilizados para bañarse o para ser reutilizados de nuevo en otros núcleos urbanos. En los últimos años, la calidad del agua que nos rodea se ha incrementado gracias al fruto de la construcción de mejores sistemas de alcantarillado y estaciones de tratamiento de aguas residuales. Al fin y al cabo, cabe recordar que un agua limpia no es solo beneficiosa para los ecosistemas, sino también para nuestra propia salud, al garantizar así un suministro que podemos volver a utilizar con todas las garantías. Y bien, un dato importante es que las aguas residuales poseen una gran cantidad de contaminantes que alteran o perjudican el medio acuático en el que son vertidas. Así, por ejemplo, la materia orgánica desechamos alimenta microorganismos que a la larga reducirán los niveles de oxígeno en las aguas naturales, incapacitando la vida a los seres que dependen de ello. El exceso de nutrientes también puede impulsar el fenómeno en la eutrofización que ya está mermando las grandes masas de aguas dulces de este mundo. Además, hay que recordar que los patógenos de las aguas residuales pueden poner en peligro a la salud animal y humana. Y por no hablar de los elementos químicos también que vertemos que pueden ser tóxicos para los organismos vivos del medio natural. Bien, les voy a explicar cómo funciona esto de la CEDAR, y es que desde que llega a la estación depuradora hasta que sale totalmente limpia, el agua debe pasar por una serie de fases que se prolongarán más o menos en el tiempo teniendo en cuenta la naturaleza de la EDAR. Lo primero que vamos a encontrar en un funcionamiento de estación depuradora de agua residual es el pretratamiento, que aquí se retienen los residuos sólidos grandes, como botellas, tampones pequeños, semillas, arenas, grasas, aceite, espuma, etcétera. Después pasamos al proceso de decantación primaria. Aquí en un depósito se introduce una corriente de aire a presión que separa las arenas y el fango en el fondo y las grasas en la superficie.
Después pasamos a la decantación secundaria, que aquí en un depósito se añade oxígeno con microorganismos que eliminan la materia orgánica disuelta. El fango restante se trata para su reutilización. Y por último pasamos al proceso del tratamiento terciario, que aquí en este depósito el agua se higieniza y se eliminan los microorganismos restantes. Y finalmente el agua se reutiliza para diversos usos o se devuelve a los ríos, embalses y mares en las mejores condiciones. Bien, para explicar esto, que es que en este sentido podemos encontrarnos con una estación física, es decir, aquella que solo utiliza procedimientos físicos y químicos para limpiar el agua, o con una biología. Esta última, además de los procesos presentes en la edad física, también se apoyan en la utilización de seres vivos como bacterias para incrementar la calidad del agua depurada. Ahora bien, en todo caso, el proceso de depuración contará de 4 fases esenciales. El pretratamiento, que ya lo vimos, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Vamos a explicarles un poquito más a detalle de cada uno de los temas. Ya sé que ya los dije acá anteriormente, pero vamos a detallarlo un poco más. En el pretratamiento es una etapa donde preparan el agua para que inicie de la manera más eficiente su proceso de limpieza. Es decir, está libre de las impurezas más visibles. Y según los técnicos del EDAR de aguas, esta frase está destinada además a proteger las instalaciones de la depuradora de objetos de gran tamaño que de entrar en el ciclo de depuración principal pueden causar daños físicos abrasivos. En el tratamiento primario, esta fase de depuración tiene como objetivo la eliminación de por lo menos el 50% de los sólidos suspendidos menores de 2 milímetros que pueden sedimentarse y al menos el 20% de la materia orgánica. Para ello, el agua se transporta a un decantador primario donde queda prácticamente en reposo durante unas horas. Y debido a que la velocidad del agua es prácticamente nula, los materiales comienzan a depositarse en el fondo, donde luego son arrastrados hacia un conducto de desagüe, para ser trasladados hacia otra instalación en la que serán aprovechados más adelante. Para ayudar en el proceso de eliminación cabe la posibilidad de añadir reactivos químicos como coagulantes que tienen la capacidad de agrupar las partículas que por sí solas no pueden sedimentar. En el tratamiento secundario, aquí es mejor al dejar aislada en el agua prácticamente solo materia orgánica. El siguiente camino que toma la depuración es tratar de eliminar principalmente ese elemento, aunque también se centra en separar nutrientes vinculados como lo es el fósforo. Aquí para alcanzar esta meta se pueden seguir 2 vertientes. Una en la que se utilicen medios químicos, lo cual es más agresivo, u otras en las que hagan uso precisamente de microorganismos, que devoran toda esa materia orgánica. Y eso se consigue inyectando oxígeno al agua para favorecer el crecimiento de estos seres, lo que se unirán creando estructuras visibles que posteriormente serán más fáciles de eliminar. En el tratamiento terciario, antes de verter el agua libre de impurezas al medio natural, tenemos que asegurarnos de que realmente esa agua quede totalmente limpia, una misión que tiene lugar en la tercera y última fase de la depuración. Principalmente lo que se elimina en esta fase son pequeños fragmentos de materia orgánica que no se han sedimentado en el decantador secundario, así como los nutrientes asociados a ellos. Y para ello se filtra el agua por un lecho de material granular compuesto por arena y grava o por unos filtros sintéticos compuestos por membranas. Esta agua limpia después llega a unos estanques donde se desinfectan para evitar que los patógenos puedan entrar en contacto con el medio. Esto se consigue a través de distintas fórmulas, aunque las más comunes son mediante cloración, exposición a rayos ultravioletas u ozonización. Y una vez terminada la fase, el agua podrá ser devuelta al medio con todas las garantías, asegurando la circulación de este recurso vital. Eso sería todo para explicarle un poquito de lo que son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Espero que todo haya sido claro. O si no, pues haremos otro podcast con esta misma temática para explicar temas que ustedes no hayan entendido. Eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias por escuchar.